Damos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea. Agradecemos por la oportunidad que nos da de estar acá. Hoy tenemos un día solemne, y digo un día solemne porque hoy vamos a estar dando término a lo que ha venido siendo este registro de enseñanzas que podemos ver que recogemos en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, y estamos hablando nada más y nada menos que del Sermón del Monte. Esta es una serie que hemos venido asistiendo y que ha venido siendo objeto de nuestro estudio desde el día 20 de octubre del año pasado, por lo que ya llevamos más de un año en esta enseñanza, y así tiene que ser. Es la manera correcta en cómo debemos estudiar la Biblia. La Biblia tiene que estudiarse completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo entiendo que hay predicadores, que hay personas, que hay gente que es muy tendenciosa a simplemente desarrollar aquellos temas que le llaman o que medio domina, y luego deja por fuera lo que de repente no le gusta mucho o que simplemente no domina, pero lo correcto es enseñar la palabra de Dios completo. Y bueno, en esta ocasión y a través de este sermón, de esta serie, que hoy es justamente la edición número 27, tuvimos casi 30 ediciones, casi 30 capítulos, que usted puede revisar ahí en el canal por si se ha perdido alguno de ellos. Ahí están todos de manera ordenada, desde la primera clase, desde la primera predicación, desde el primer sermón, hasta el sermón que vamos a estar desarrollando el día de hoy, con el cual vamos a dar término a esta preciosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Decir varias cosas antes de comenzar y antes de ir al texto que vamos a leer para finalizar. Varias cosas generales acerca de lo que ha venido siendo este estudio, ¿no? Porque hemos podido sacar muchas bendiciones, hay perlas, hay tesoros gigantescos, invaluables dentro de esta enseñanza. Por ejemplo, el Sermón del Monte resume en una cápsula toda la ética cristiana. Toda la ética cristiana se resume en una pequeña cápsula dentro de este sermón. Es como una especie de comprimido, de archivo comprimido, donde Cristo, a través de una secuencia lógica de mensajes que fue desarrollando y que le estaba impartiendo a sus discípulos antes de que los discípulos salieran al ministerio a hacer la obra ministerial, a cumplir con el llamado que les había dado, él lógicamente tenía que prepararlos primero para que pudieran tener claro cómo es que la fe cristiana debe practicarse. Y esto es lo que el Sermón del Monte quiere responder. Esta es la respuesta justa a la que el Sermón del Monte quiere orientar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y es el hecho de cómo nosotros debemos vivir la fe cristiana, la fe que nos ha sido entregada, la fe que nos ha sido revelada, la fe que nos ha sido confiada, una fe gloriosa, una fe preciosa, una fe hermosa, a la cual debemos dar gloria siempre a Dios. Siempre debemos dar gloria a Dios por estas preciosas enseñanzas. Entonces tenemos a un Cristo que se ocupa en desarrollar cada tema apelando al más alto sentido moral y espiritual de la fe cristiana. La fe cristiana, ya todos nosotros sabemos, y esto es algo que siempre hemos tratado de enfatizar en las enseñanzas, tiene un altísimo nivel ético y moral. De hecho, decir que es altísimo y elevarlo al grado más superlativo que nosotros podamos es todavía decir poco, porque no existe parangón en ninguna historia o registro de libros religiosos en el mundo donde podamos encontrar una ética y una fe como la cristiana. Para que tengamos un poco de idea de hasta qué punto esta fe es profunda y es abarcativa de todos los sentidos y de todas las cosas del hombre y de la humanidad y de la vida, se nos exige nada más y nada menos, y esto es algo que usted no va a encontrar en otros libros religiosos. Se nos exige que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, y que cuando nos maldicen tenemos que bendecirlos, y que cuando levantan todo tipo de situaciones contra nosotros, cuando nos persiguen, cuando levantan todo tipo de acciones discriminatorias, nosotros, lejos de responder con la misma moneda o lejos de responder de la misma manera, Cristo nos enseña que debemos orar por ellos, que debemos bendecirlos y que debemos amarlos. Eso es solamente para poner un pequeño ejemplo de lo que les vengo diciendo acerca de la superlatividad en términos morales y espirituales de nuestra fe. Habla sobre la justicia verdadera. Hay diferentes tópicos, como pudimos ver, son 27 enseñanzas en las que yo dividí esto. Y lógicamente hay enseñanzas para todo tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el Señor aquí habla acerca de la justicia verdadera, advierte contra las malas acciones de los falsos religiosos,
contra sus pecados y por supuesto también habla mucho de las consecuencias de los pecados que podemos llegar a tener, y no podríamos dejar por fuera el hecho de que esas consecuencias lógicamente conllevan a un juicio claro de parte de nuestro Señor. Emite también además una serie de imperativos que deben ser entendidos como mandamientos en el sentido más pleno. Acuérdense que nosotros tenemos la vaga idea de pensar que mandamientos solamente son esos 10 mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento, allá en el Éxodo 20, y creemos que en eso se resume toda la carta magna de la Constitución celestial en términos de lo que es la exigencia ética y moral de nuestra fe. Y no, nosotros podemos ver cuando estudiamos, por ejemplo, el Sermón del Monte, vamos a ver cómo hay una serie de imperativos de parte de nuestro Señor, imperativos que debemos entender son mandamientos. Cuando yo digo o utilizo la palabra imperativo, estoy diciendo que son mandamientos que tenemos dentro de la enseñanza bíblica, dentro de las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos mandamientos que son básicamente los dos tipos de mandamientos que tenemos: mandamientos positivos, mandamientos negativos. Es decir, cosas que debemos hacer, donde el cristiano debe cumplir una serie de responsabilidades, y cosas que por supuesto no debemos hacer y de las cuales nosotros debemos apartarnos. No voy a entrar ahorita en detalle sobre eso porque no quiero dilatar más esta pequeña preintroducción, porque es una preintroducción general a lo que ha venido siendo el estudio y la serie completa del Sermón del Monte. La superlatividad de esta dilatada homilía exige lo que Jesús considera es un hombre prudente, sabio, espiritual y obediente. Eso es lo que exige y eso es lo que expone. Quien obedezca este sermón, quien ponga en práctica diaria este sermón, todos sus principios, todo lo que Cristo nos ha venido enseñando a través de esta preciosa enseñanza, es llamado por Cristo hombre prudente, es un hombre sabio, es un hombre espiritual y es un hombre, por supuesto, no podría faltar, obediente en última instancia. Sin embargo, esto que es considerado por nuestro Señor como el más elevado sentido ético y moral, es interpretado por el mundo como un asunto sin sentido y poco conveniente. Para darle más o menos una ilustración y darle un ejemplo a esto, recuerdo que en un discurso en la administración de Obama en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando estaba en uno de estos conflictos bélicos, ya saben que Obama fue uno de los presidentes que invadió cantidades de países, ¿no? Que entró en cantidades de países. En Medio Oriente nunca tuvo paz mientras ese hombre estuvo sentado en el poder allá en Miraflores, iba a decir yo, en la Casa Blanca. Obama en uno de sus discursos, él va en contra de la enseñanza cristiana cuando acusa al Sermón del Monte de ser un sermón inservible que sería imposible de practicar, salvo que queramos que todos seamos asesinados, salvo que todos queramos vivir una vida miserable. Él dice, por ejemplo, porque estaba tratando el tema de la guerra, en ese momento no recuerdo con qué país árabe era que estaba teniendo conflicto, pero él dice, ¿cómo podemos nosotros aplicar el Sermón del Monte cuando Cristo dice, el que te dé una bofetada, ponle la otra mejilla? ¿Cómo podríamos nosotros hacer eso ante nuestros enemigos si, por ejemplo, nos tiran una bomba nuclear? Que vamos a esperar que nos tiren la segunda. Y en ese sentido, él trató de ridiculizar el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, diciendo esas palabras tan necias, tan torpes y tan estúpidas, porque no habría otra forma de definir y de calificar esas palabras. Y esa es un poco la visión, eso es más o menos un poco el resumen de lo que nosotros podemos ver, cuál es la consideración y la manera en cómo el mundo traduce el Sermón del Monte cuando se estudia y cuando se tiene conciencia de él. Van a ver que es algo que aparentemente no tiene el menor de los sentidos, lógicamente pasa a ser algo completamente ininteligible para las mentes naturales que no tienen el Espíritu Santo de Dios, y eso los lleva a decir toda serie, voy a utilizar un término que utiliza mucho una persona que yo admiro mucho intelectualmente, César Vidal, eso termina siendo una pavada, así dice él, terminan siendo no más que simples pavadas. Este trascendente y perfectamente articulado mensaje es el manual más esencial y fundamental de todo cristiano. Si usted quiere saber
¿Cuáles son las cosas fundamentales que como cristiano, que como creyente, que como hijo de Dios usted tiene que practicar a diario? Pues entonces tendrá por obligatorio explorar este precioso sermón para que pueda tener entonces conciencia de lo que usted debe hacer, de lo que yo debo hacer, de cuál es la manera en cómo un cristiano debe comportarse de cara a la vida, de cara al mundo, de cara a los avatares, a las diferentes circunstancias que nos toca afrontar. Sin más dilaciones, vamos entonces a leer el pasaje con el que vamos a cerrar entonces nuestra edición 27 para dar término a lo que ha venido siendo esta preciosa enseñanza acerca del Sermón del Monte. Vamos entonces a ubicarnos en Mateo 7, vamos a estar leyendo desde el capítulo 24 al 29, con el cual damos término al capítulo 7 y por ende también a la enseñanza de la montaña. Dice así la palabra, y leemos en el nombre de Jesucristo, pidiendo que el Espíritu Santo añada sabiduría a nuestras vidas. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplando vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta sección final del monte, hermanos, es la aplicación perfecta de una conclusión para cualquier tema. El gran maestro da un retoque final recordando que no son los oidores, sino los hacedores de su palabra los que serán salvados. No los oidores, sino los hacedores de su palabra. Estos son los prudentes, los hombres sabios y espirituales auténticos, cuya práctica religiosa es legítima y justa. Jesús resume diciendo que existen solo dos tipos de personas, solo dos. No son tres, no son cuatro, no son cinco. Hay dos tipos de personas en esta vida. Los prudentes, estos son los sabios y obedientes, y los necios o los insensatos. Insensatos o necios. Estos son los dos tipos de personas que existen en el mundo. No vamos a ver un punto intermedio. No es que hay alguien medio necio y medio sabio a la vez, o quién sabe qué amalgama extraño. No. O somos necios o somos prudentes, o somos sabios o somos insensatos. Esas son las dos posiciones que todo ser humano puede abordar a través de, por supuesto, de su acto libre, a través de las decisiones que cada quien tome en su vida, ¿no? Entrando entonces en lo que vendría a ser el análisis de los dos primeros versículos, tenemos que Cristo asevera y afirma que el prudente es el hacedor de las palabras de Cristo, no el oidor. Es el hacedor, no el que oye. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, dice, sobre la roca. Ahora, hay algo importante acá, aunque hemos venido enfatizando el hecho de que no son los oidores los que son justificados, sino los hacedores de la palabra de Dios. Sin embargo, el punto de partida siempre será el oír. Y esto es algo importante que todos nosotros tenemos que tener presente. El punto de partida para que la fe cristiana llegue a la mente, al corazón y a la conciencia del ser humano es lógicamente escuchar la palabra. Porque si no escuchamos la palabra no vamos a tener absolutamente nada en mente, no sabremos absolutamente nada acerca de la fe cristiana, acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la Trinidad y acerca de todos los diferentes temas que hablan las Sagradas Escrituras. No tendremos ningún tipo de referencia acerca de cuáles son las cosas que debemos hacer, las que no debemos hacer. No sabremos discriminar correctamente entre lo bueno y lo malo, puesto que no tenemos epistemológicamente el conocimiento bíblico. La epistemes bíblica no está dentro de nosotros. Entonces el punto de partida es escuchar. Todos nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, es que tenemos que leerla. Cada quien en su casa debe tener su tiempo
con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es quien nos da testimonio de Él. La palabra de Dios nos da testimonio del Creador. La palabra de Dios nos da testimonio, además, no solo del Creador, sino de sus características, de lo que Él es, de lo que Él no es. Y por supuesto, algo muy importante para nosotros y algo en lo que debemos siempre dedicar mucho tiempo a explorar es el tema de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios exige? Bueno, hay algo muy claro en la Biblia acerca de la voluntad de Dios. Hay una serie de prescripciones morales, una serie de prescripciones éticas, mandamientos, como comúnmente más los conocemos, que nos hablan acerca de la voluntad preceptiva del Dios Todopoderoso. De tal suerte entonces, hermanos, que el punto de partida siempre para nosotros tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, el Señor Jesucristo en un mensaje que recoge el evangelista Lucas en el capítulo 11, versículos 27 y 28. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y él le dijo, esto es Jesús: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son realmente los bienaventurados. Me imagino yo que este debe ser un texto, este debe ser uno de esos textos donde la Iglesia Católica debe hacer muchos malabares, ¿no? Porque Cristo está diciendo: no hay ningún tipo de bienaventuranza en el vientre que me trajo a la luz. Ella no es bienaventurada por el hecho de haberme parido. Los bienaventurados reales son los que me escuchan y los que obedecen mi palabra. No los que tienen un culto a María, los que tienen una imagen a María, porque Cristo está diciendo aquí: no es bienaventurado el vientre que me trajo a la luz. Eso no es lo que los hace ser bienaventurados. Lo que los hace ser bienaventurados es el hecho de escuchar mis palabras, pero no solamente escucharlas, sino también de cumplir con mis palabras. A saber lo que la Iglesia Católica, en su acostumbrado estilo eisegético y no exegético, dirá acerca de este texto, ¿no? Pero solo escuchar no es suficiente. Dos son los requisitos obligatorios. Uno es escuchar, que es el punto de partida. Es el medio por el cual sobre nosotros asentaremos intelectualmente, mentalmente, espiritualmente toda la epistemes bíblica. Esto es el conocimiento bíblico, lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero hay un segundo requisito que todos nosotros tenemos que cumplir de cara a este mandamiento del Señor, y es que no solamente debemos quedar como oidores de la palabra, sino que debemos ser también hacedores de su palabra, es decir, obedecer su gloriosa palabra. Tenemos que obedecer su gloriosa palabra. Fíjense lo que dice Romanos 2:13, por ejemplo. Acá Pablo hablándole a los romanos: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No los oidores, no los que simplemente se dedican a escuchar, van los domingos, el martes, el jueves, lo que sea, el día que sea que hayan escogido para irse a congregar, escuchan la palabra y listo. Eso no justifica a nadie. Ahora, cuando nosotros hablamos del término justificación acá, esto hay que aclararlo, porque esto podría imprimir la falsa imagen y crear un cierto nivel de confusión en el hecho de que la justificación es algo que se adquiere a través de las obras, o que la salvación es algo que se adquiere a través de las obras. No está hablando de ese tipo de justificación. Está hablando más bien de justificación o de justicia en el sentido de la buena moral y del buen fruto que el buen árbol siempre debe dar y del cual debe estar acompañado. El buen árbol siempre está acompañado de buenas obras. El buen árbol siempre está acompañado de buenas obras, porque es el árbol que tiene la capacidad de dar buenos frutos. El árbol malo, puesto que tiene una naturaleza mala, no puede dar buenos frutos. Esos no pueden cumplir la palabra del Señor. Entonces, claramente lo que Pablo está diciendo a los romanos es que los hacedores de la ley son los que confirman ser verdaderos creyentes. Son los que confirman haber sido justificados realmente por la imputación de la justicia de Cristo alcanzada en los méritos que adquirió en la cruz del Calvario. Pero hay otro texto importante aquí también que sería bueno que le echemos un ojito. Por ejemplo, en Salmo 111, versículo 10 o verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.
Dice, buen entendimiento son los que practican sus mandamientos, no dice los que oyen sus mandamientos, porque los que simplemente oyen, pero no hacen, no tienen ningún tipo de inherencia en este tema, porque Cristo no bendice y Cristo no ve, lógicamente, con buenos ojos a las personas que solamente escuchan, pero luego no ponen en práctica absolutamente nada de lo que dice la Biblia y no sé, salen del servicio o cierran la Biblia del pequeño devocional que de repente hicieron en el día, en su mañana, y luego de ahí para adelante ni siquiera se acuerdan de lo que leyeron, ni siquiera se acuerdan de lo que habían estado estudiando, y se les pasa por alto en cada momento, y luego les vienen situaciones que tienen que enfrentar de manera cristiana, y no las enfrentan de manera cristiana porque no hacen caso al mandamiento. Pero dice aquí que son de buen entendimiento los que practican los mandamientos. Es decir, la persona inteligente, el que practica el mandamiento es la persona inteligente. Esto es una forma de traducir lo que Pablo está diciendo acá. ¿Por qué es la persona inteligente? Hermano, cuando uno escucha la palabra del Señor y cuando a través de la predicación de la palabra del Señor nosotros llegamos a la conciencia de lo que realmente y desde un punto de vista supremamente objetivo, superlativamente objetivo, es bueno y es malo, y de lo que nos conviene y lo que no nos conviene hacer, cuando nosotros sabemos esa información, cuando nosotros tenemos esa información y la ponemos en práctica, somos seres inteligentes. Somos personas que estamos actuando con inteligencia, con entendimiento, que hemos entendido, que somos inteligentes en el hecho de las decisiones que tomamos a diario, que somos sabios en el hecho de las decisiones que tomamos a diario. Pero luego hay una serie de personas que escuchan la palabra una y un millón de veces, y de repente pueden estudiar mucho la Biblia o leer cantidades de textos de la Biblia diariamente, pero eso parece ser que simplemente es algo que está llenando de información la cabeza, no sé, a lo mejor ustedes saben que hay personas, ¿no? Porque es que hay de todo tipo, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Y en la viña del mundo, lógicamente, también, ¿no? La humanidad es compleja, el ser humano es un ser complejo, y bueno, el ser humano siempre tiene sus asuntos, ¿no? Tiene sus complejidades que son propias de su naturaleza. Pero hay gente que, lógicamente, escucha los mandamientos del Señor, dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, pero luego no quieren tener ningún tipo de compromiso en la práctica de estos mandamientos, que es lo que en teología nosotros llamamos la ortopraxis. En teología a esto le llamamos la ortopraxis. Hay una ortodoxia y hay una ortopraxis. Y un tercer término sería la ortopatía. La ortodoxia es la palabra, lo escuchado, lo leído en la Biblia. La ortopraxis tiene que ver con la práctica constante de eso que hemos aprendido. La práctica constante de eso que hemos aprendido. Hoy tenemos un mundo infestado de creyentes, al menos de personas que dicen ser creyentes, que, hermano, lamentablemente, iba a decir que solamente se queda en el punto de la ortopraxis, pero es que no, pero es que ni siquiera en el punto de la ortopraxis, porque hoy la gente, pocas personas, pocos creyentes, se acercan al texto sagrado a diario para estudiarlo. Pocos creyentes le dan el nivel de importancia, el nivel de relevancia que tienen que darle a las Sagradas Escrituras cuando, por ejemplo, escuchan un sermón. Lo toman a veces por poco, no le prestan mayor atención. A lo mejor se está predicando y la persona tiene la mente en las arepas que se le están quemando en la casa o en el problema que dejó prendido en el lugar desde el cual viene, etc. No sé, son tantas cosas las que pueden estar pasando por nuestra cabeza en un momento determinado que eso simplemente es el reflejo, ¿no?, de una situación que es lamentable en el ser humano, de una situación que sin duda alguna, de alguna u otra manera, a veces tenemos que arrostrar, a veces tenemos que enfrentar, a veces tenemos que saber tratar estos asuntos, ¿no?, saber canalizar, saber administrar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay muchos creyentes que lamentablemente no estudian la Biblia, y lógicamente, si ni siquiera estudian la Biblia y a veces ni siquiera están claros los principios más fundamentales en las doctrinas más básicas del Sagrado Texto, ya ni decir que tengan que cumplir la palabra, ya ni decir que podamos verle haciendo algo que tenga que ver con lo que la palabra enseña. Ahora, ustedes saben que el término palabra, ¿no?, porque aquí estamos hablando de la palabra, que escucha mis palabras, es una palabra que viene del griego logos, ¿no?, que significa palabra, discurso, razones, dichos, exhortación, doctrina, evangelio. Eso es básicamente lo que significa.
Ahora, cuando Cristo dice que el que escucha mis palabras, ese es el prudente, ese es el prudente, ese es el sabio, ese es el obediente. ¿A qué palabras exactamente Cristo se está refiriendo dentro del contexto en el que nosotros estamos? Bueno, yo quiero hablarle aquí de los tres contextos que normalmente se consideran dentro de la praxis hermenéutica para que más o menos podamos entender cuál es la referencia exacta que podemos dar de cara al texto que estamos estudiando. Si nosotros estudiamos el contexto inmediato, cuando Cristo dice que pone por obra mis palabras, le considero como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Estas palabras en el contexto inmediato nos pueden llevar a los dos últimos mensajes antes de este. Por ejemplo, uno fue una advertencia contra los falsos profetas. Tengan cuidado de los falsos profetas que vienen como vestidos de ovejas cuando por dentro en realidad son lobos rapaces. Pero también hay otra enseñanza que también viene a ser una advertencia prácticamente, y es cuando habla sobre aquellas personas que afirman un señorío de Cristo sobre sus vidas, pero que es un señorío falso. No es un señorío legítimo, porque entonces podemos ver que aquellos quienes declaran a Cristo como Señor hacen todo lo que quieren, todo lo que les viene en gana, menos lo que dice su Señor que deben hacer. Entonces yo no puedo decir que Cristo es mi Señor cuando todo lo que yo practico va en detrimento de la doctrina propia que las Sagradas Escrituras me enseñan, cuando va en detrimento de lo que ha sido el mensaje desarrollado por nuestro Señor. No puedo decir en ese punto de ninguna manera, porque no tendría el menor de los sentidos, no tendría ni pies ni cabeza, no tendría ningún punto de contacto con la realidad, no podríamos decir que somos coherentes y consistentes con el llamado del Señor, en ningún sentido. Entonces, este sería el contexto inmediato, estas dos últimas advertencias que se dan antes de que Cristo cierre el Sermón del Monte, diciendo quién es el hombre prudente y diciendo quién es el hombre insensato. Pero hay un contexto mediato, es uno que es más abarcativo, de un mensaje un poco más amplificado, que tendría entonces ya que ver con todo el mensaje del Sermón del Monte. Tendría que ver con el desarrollo completo de lo que ha venido siendo todo el Sermón del Monte. Cada una de las enseñanzas que Cristo enseñó en el Sermón del Monte vendría a ser en este sentido entonces nuestro contexto mediato, que es un contexto más abarcativo, más amplio, que encierra una serie de eventos muchos más amplios cuando hablamos, por ejemplo, del contexto inmediato. Entonces, en ese sentido, las palabras que tenemos que poner en práctica de nuestro Señor Jesucristo son justamente todas las que ha venido enseñando en el Sermón del Monte. Pero hay un último contexto que podríamos decirle es el contexto pleno, macro, universal, que es el que apela a todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura, a toda la Biblia. A toda la Biblia, de tal suerte entonces que cuando Cristo dice el que escucha mis palabras, las pone por obra, ¿a qué palabra se refiere? A toda la Biblia, hermano. El que escucha todo lo que yo he aconsejado, el que tiene por tesoro todo lo que yo les he dicho, todos y cada uno de los preceptos que he revelado, todos y cada uno de los mandamientos que les he hecho, ese será entonces catalogado como un hombre sensato, como aquel hombre que construye su casa sobre la roca, y luego vienen los diferentes avatares de la vida, las lluvias, los vientos, los ríos, los tsunamis, los terremotos a golpear contra aquella casa, y la casa puede permanecer de pies. ¿Por qué? Porque se ha sembrado sobre la roca. Sobre la roca. Solo la práctica diaria de las enseñanzas de Jesús posibilita la instancia entonces de la casa sobre un cimiento sólido, imbatible. Solo la permanencia en las enseñanzas de Cristo, solo la permanencia en las enseñanzas de Jesús. Aquel que guarda sus mandamientos tiene la posibilidad de la estancia de la casa sobre un cimiento sólido y que es imbatible. Ahora, una pregunta importante, y esta pregunta la quise incluir dentro del estudio, porque sobre este tema hay mucha confusión. Hay gente que cuando busca interpretar a qué se refiere esto que Cristo está de manera alegórica o de manera parabólica enseñando, con estos símbolos, como por ejemplo el símbolo de la roca, ¿qué significa la roca?
¿Qué significa la roca? La gran mayoría de los creyentes, y esto lo digo por experiencia, por lo que he visto en las personas que hablan sobre este tema, además de eso también por lo que lógicamente uno ha estudiado, por lo que uno ha tenido también como experiencia, porque yo fui uno de los que por muchos años se enseñó esto. Yo decía, y esta es la forma incorrecta de interpretar la roca, yo decía que la roca era Cristo, pero la roca no es Cristo. La palabra es clara. Mire lo que dice. Cuando comienza, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace. Está hablando de la palabra, no está hablando de él como persona. Está diciendo, el que oye mis palabras y las hace, a este es al que compararé como un siervo prudente que edifica su casa sobre la roca. La roca es la palabra de Cristo, no es Cristo mismo. Ahora, hay quienes ontológicamente igualan la palabra a Cristo. Dicen que Cristo es la palabra y que la palabra es Cristo. Eso tiene un cierto sentido y lógicamente claro que las palabras de Cristo tienen impreso dentro de ellas la misma carga genética, espiritual, por ponerlo de alguna manera, de Cristo. Pero no es lo mismo, son dos categorías distintas. Una cosa es Cristo, el Señor, y otra cosa son las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo es la voluntad de Cristo, pero no es Cristo mismo. No podemos decir que la palabra es Cristo mismo en ese sentido. Ajá, y hermano, entonces ¿qué hacemos con lo que dice, por ejemplo, Primera de Juan cuando inicia su evangelio? O Primera de Juan no, el primer capítulo del libro de Juan. Que en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, dice la palabra, ¿verdad? El verbo era Dios, hablando del verbo, de la palabra. En ese sentido, aquí tenemos una presentación que pareciera estar dando la idea y la imagen de que ontológicamente cuando hablamos del verbo y cuando hablamos de Dios estamos hablando exactamente de la misma cuestión. Pero no, hay que saber hacer una diferenciación de esto. Y creo que este sermón, el fin de este sermón, nos permite hacer esa discriminación de manera correcta al decir Cristo, que son sus palabras las que deben ponerse por obra y son estas las que se constituyen como la roca firme sobre la cual nosotros debemos construir nuestra vida. Es sobre la palabra de Cristo, sobre sus consejos sabios, sobre sus mandamientos. Lógicamente, cuando yo obedezco los mandamientos de Cristo, cuando yo pongo en práctica los mandamientos de Cristo y todas sus prescripciones son parte de mi voluntad diaria en el quehacer cristiano, estoy cumpliendo con mi Señor en todos los sentidos. Estoy dando gloria, honra y alabanza a mi Señor. No estoy dando gloria y honra a la palabra, aunque la palabra lógicamente tiene honra y tiene gloria, pero en realidad quien estoy glorificando es al Señor Jesucristo, es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al que estamos nosotros exaltando. ¿Qué entonces significa el tema de estas lluvias, de estos ríos y de todo este tipo de azotes que vienen a poner a vulnerabilizar la estabilidad de la casa? ¿Qué cosas serían esas? Bueno, esto es muy fácil de ver, ¿no? Cuando aquí tenemos esta imagen que Cristo nos presenta sobre la casa que es golpeada por diferentes eventos naturales, está hablando de los diferentes avatares que nosotros afrontamos en la vida, está hablando de las diferentes circunstancias y los diferentes momentos y dificultades que nosotros afrontamos en la vida. Ustedes saben que la vida es un conglomerado de situaciones adversas, de situaciones difíciles, de situaciones dolorosas. No estoy diciendo con esto que la vida consiste solo todo el tiempo en sufrimiento, en dolor. La vida, por supuesto, que tiene momentos muy hermosos, momentos muy gratificantes. Eso es algo que incluso hasta el impío más impío de los impíos logra vivir en algún momento de su vida. Pero cuando estamos hablando acá, en ese sentido, cuando Cristo presenta la imagen de esta serie de elementos naturales que golpean contra aquella edificación que ha hecho la persona prudente, está hablando entonces de todos estos asuntos difíciles que nosotros tenemos que afrontar. No sé, usted póngale el nombre que le quiera poner, sus problemas en relaciones con la gente, eso es un problema, no sé, el hecho de que sea un huérfano de nacimiento y haya tenido que enfrentar una serie de circunstancias muy complicadas por el hecho de no haber tenido un padre y una madre que les ayudara a crecer y que les enseñara y que les educara. No sé,
podríamos hablar también de un divorcio, de la ruptura de una relación importante con alguien que hemos amado mucho, de la partida de un ser amado. Todas esas son situaciones difíciles, pero no solamente eso, también tenemos que meter dentro de este saco el tema de las tentaciones. Acuérdense que todos nosotros, como hijos de Dios que somos, y como personas que intentamos poner en práctica los mandamientos de Dios para darle gloria y honra y para que Él pueda sentirse agradado de nosotros, tenemos siempre que afrontar una serie de momentos difíciles donde las tentaciones todos los días vienen a tocarnos la puerta de la casa. Todos los días el diablo está tocando la puerta. Todos los días el enemigo, Satanás, el mundo y hasta nuestro propio corazón, porque todavía sigue existiendo mucha malicia en nuestro corazón, a veces no hace falta ni siquiera que Satanás toque una tecla. Nosotros tenemos suficiente maldad inherente en nosotros, suficiente maldad intrínseca en nosotros, como para no necesitar muchas veces, la influencia, el aliento o la oxigenación de un ente externo que nos lleve a hacer algo malo. No hace falta porque nosotros tenemos suficiente maldad en nuestro corazón. Y el que crea que no la tiene se engaña a sí mismo y está diciendo que Cristo es mentiroso, porque él mismo, el propio Evangelio y la propia Biblia dice que el hombre es un ser injusto por naturaleza, que el hombre es un ser pecador por naturaleza, que incluso Dios buscó y buscó y buscó y no consiguió uno solo que fuera justo. No consiguió a uno solo que fuera bueno. Esto no quiere decir en ningún sentido luego que el hombre no tenga ningún ápice de bondad en sí, porque nosotros no somos maldad absoluta. Por supuesto que hay vestigios de bondad en nosotros y esos vestigios de bondad son una reminiscencia en algún sentido, aunque no consciente, por supuesto, para la mayoría de las personas, y no me refiero solamente a las personas de afuera, sino que incluso no muy consciente en la mente de los creyentes, pero es un acto de reminiscencia de una bondad que en algún momento existió en nosotros y que trasciende o que viene y que procede de un ser supremo, que sí es bondad pura, y ese ser es al que nosotros llamamos Dios. Miren lo que Santiago en el capítulo 1, versículo 12 nos tiene que decir de cara a esto que estamos analizando en este momento, ¿no? Dice acá: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que soporta la prueba, dice aquí, el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y aquí hay uno de estos asuntos que vienen a ser parte de estos, digamos, chaparrones que a veces nos pueden caer encima o que pretenden caernos encima. No solamente tenemos estos momentos de dificultad que son propios de la vida misma y que son propios de la naturaleza propia de las decisiones que tomamos a diario, decisiones cuya moral no siempre es precisamente la moral bíblica, sino que también hay otro tipo de situación que tiene que ver con las pruebas. Dios prueba a sus seres, Dios prueba a sus hijos. Y Dios no tiene límites al punto en el que Él quiera trabajar para probarnos. Por eso es que hay que tener temor y temblor ante la presencia del Señor, porque no sabemos de qué manera Dios puede tratar con nosotros en un momento determinado. Por eso siempre lo más inteligente para un creyente es comportarse a la altura de lo que un cristiano debe ser. Comportarse a la altura de lo que Cristo demanda en su palabra, comportarse a la altura de todo lo que se nos exige en el sagrado mandamiento. En la medida que nosotros cumplimos el mandamiento, por supuesto que nuestra vida será mucho más tranquila. Eso no quiere decir que no tendremos situaciones difíciles, porque de igual forma Dios nos seguirá probando y de igual forma tendremos que afrontar y aprender a arrostrar situaciones difíciles, porque siempre las tendremos, y para eso tendremos entonces que recordar lo que mismo Cristo dijo. En el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Él. Y nos está afirmando el hecho de que la realidad de la vida misma consiste en el hecho de que vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, vamos a tener que enfrentar situaciones complicadas. Primera de Pedro 1:7, para seguir ampliando un poco la idea en este panorama que estamos analizando actualmente, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe necesita y debe ser probada.
nuestra fe necesita y debe ser probada. Ahora usted se preguntará, ¿pero por qué nuestra fe tiene que ser probada? ¿Es que acaso Dios no sabe las cosas que tiene que saber, que necesita probarnos para ver cómo nosotros vamos de repente, no sé, a responder ante determinada situación o circunstancia? No, no es que Dios no sepa las cosas, los que no lo saben somos nosotros. Dios sabe cómo vamos a actuar ante cualquier tipo de circunstancia, porque Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Los que no saben nada somos nosotros. Nosotros no sabemos qué reacción. Yo no sé, usted ha escuchado mucho esto que ya casi podemos decir que es una especie de aforismo, de apotegma de la cultura, digamos, del gentilicio, pues del populacho, de la gente afuera, que dice, cuando están de repente, no sé, narrando la experiencia de un atraco, casi siempre se llega a la conclusión es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar cuando a uno le pongan una pistola en la cabeza. ¿Verdad que sí? Siempre lo hemos dicho, uno no sabe cómo vamos a reaccionar. Algunos reaccionan con temor y pavor y temblor y quedan paralizados y se quedan como Gasparín, como una especie de fantasma más pálido que Gasparín. A veces esa es la reacción que tienen algunos, otros tienen una reacción violenta y se van encima de la persona. Yo recuerdo que a mí en una ocasión, por lo menos en las ocasiones que a mí me han atracado, que son como 3 si mal no recuerdo, en una quedé así, quieto, pero en otras 2 quise enfrentarme al tipo. En una me resistí y en otra que me iban a quitar el teléfono, me le fui acercando de poco en poco al tipo y le puse las manos en el cañón y le quité la pistola. Y no se la pude quitar, pero yo me fijé, me fui acercando de poco en poco. Y la razón mía para acercarme era que quería identificar si la pistola era de verdad o era de mentira. Yo identifiqué que era falsa, le puse las manos al cañón y me le fui encima al tipo. El tipo me dio un cachazo y me le pegué atrás, pero no lo pude alcanzar. Mucho más joven que yo y no tenía yo la capacidad para poder estar detrás de él. Eso me pasó por aquí cerquitica, en uno de estos callejoncitos que están por aquí. Me pasó. Entonces uno nunca sabe cómo va a reaccionar. A lo mejor uno queda paralizado, petrificado en un momento determinado, en otro uno se vuelca encima de la persona y busca la manera de ver cómo el atracador termine siendo el atracado, ¿no? Como el programa este de Discovery, ¿no? De Animal Planet, cazador cazado o depredador cazado, algo así, ¿no? Más o menos algo así parecido, para que más o menos tengamos una imagen de este asunto. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar, pero el que sí sabe es Dios. Y por eso es que Él tiene que probarnos, porque Él con la prueba lo que está buscando es, hay varios asuntos lógicamente que Dios busca cuando nos pruebas. Uno es que nosotros aprendamos a ver cómo nos comportamos ante ellas y sabiendo el comportamiento que tenemos, si es malo, ya tenemos entonces mucha tarea para la casa. Cuando nosotros vemos que a través de la prueba nuestro comportamiento es malo y no es el adecuado, ya sabemos que tenemos mucha tarea que responder para la casa. Hay muchas cosas que tenemos que poner bien encaminadas, hay muchas cosas que tenemos que poner en el riel correcto. Y Dios, con la prueba, lo que quiere buscar es que nosotros crezcamos espiritualmente. Lo que quiere es madurarnos espiritualmente, quiere llevarnos a un nivel de madurez espiritual, que nosotros aprendamos a confiar más en Él, que aprendamos a reposar en Él, que aprendamos a tener una relación mucho más íntima, mucho más cercana, mucho más estrecha con nuestro Creador. Entonces hay varias razones, no me voy a detener y a dilatar mucho en este punto, pero para que más o menos tengamos y nos llevemos alguna idea por somera que esta pueda ser, para que más o menos podamos tener un poco más de conciencia sobre este asunto. En los versículos 26 y 27 tenemos que el ignorar la palabra de Cristo es la fuente suprema de la insensatez. Esa es la fuente suprema de la insensatez, ignorar la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer entonces lo que dice acá. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, sigue Cristo hablándole a sus discípulos, los está enseñando, pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Por eso digo que ignorar la palabra de Dios es la fuente suprema de la insensatez.
es la fuente suprema de la insensatez. Cuando usted observa a una persona actuar de manera insensata, superlativamente insensata, el gran problema de esa persona es que carece de la palabra del Señor, carece del conocimiento de las cosas de Dios y carece de una actitud de cara a Dios que busca agradar a su Padre Celestial. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Entonces, en estos dos versículos estamos simplemente viendo la antítesis de los anteriores dos versículos, porque en los anteriores dos versículos decimos, Cristo decía que comparaba a aquel, como decía, de un hombre que era un hombre sensato, un hombre prudente, aquel que construía la casa sobre la roca, es decir, aquel que escuchaba sus palabras y las ponía por obra. Porque la roca nuevamente es la palabra de Dios, obedecer los mandamientos. Cuando yo estoy obedeciendo los mandamientos, estoy fundamentando mi casa sobre la roca. Ahora, ¿pero qué significa casa aquí también? Porque es importante tener esto claro. ¿Qué significa casa? Casa significa la construcción propia de la vida de la persona. El que edifica su casa, es decir, el que edifica su vida sobre la roca, sobre la palabra de Dios, el que edifica su vida sobre la palabra de Dios, este es un hombre prudente, que por difíciles que sean las situaciones y las adversidades que le toque afrontar, su vida no va a caer, va a permanecer de pies, va a permanecer de pies. Pero aquí tenemos el caso contrario de aquel que no obedece la palabra de Dios. A lo mejor la escucha, pero no la obedece. Sobre este Cristo dice justamente lo contrario, al decir que este no es un hombre prudente, sino que es un hombre, dice aquí, insensato. A este es al que Cristo cataloga como un hombre insensato. ¿Quién es el insensato? El que no obedece la palabra de Dios. No obedece la palabra de Dios. La morfología espiritual del insensato se gesta en su anarquía ante Dios. Estos son los antinomianos por excelencia. ¿Qué es un antinomiano? Una persona que no cumple la ley. Eso es un antinomiano. Ustedes saben, el prefijo anti que significa contra, y nomiano, que viene de la palabra griega nomos, que significa ley. Es alguien que va en contra de la ley y que no cumple la ley. Si, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, por ejemplo, nosotros que somos ciudadanos, ¿no? Si usted es alguien que cuando sale en su carro se come todas las flechas, anda pasándose las luces rojas, cuando está en rojo corre, cuando está en verde corre más, etcétera, y no está respetando ninguna ley de tránsito, usted es un antinomiano ante las leyes de tránsito. Está en contra de las leyes de tránsito, no está cumpliendo con ninguna de las leyes de tránsito y debe entender que usted es un peligro en la carretera para la vida de personas que a lo mejor sí cumplen las leyes de tránsito, pero que usted muy bien puede cercenarle la vida por su irresponsabilidad. O yo, por supuesto. Un antinomiano, entonces, en estos términos, sería todo aquel que rechaza la palabra de Dios. Podemos llegar a esto al punto incluso de las personas que odian la palabra de Dios. Que odian la palabra. Son excelentes y perfectos antinomianos, cuya morfología espiritual refleja la imagen propia de la insensatez de un hombre que ha llegado justamente a esa insensatez porque no considera la palabra de Dios, porque no considera el consejo de Dios y, por supuesto, si no lo considera, mucho menos lo va a cumplir, mucho menos va a buscar ponerlo en práctica. Edificar sobre la arena es edificar sobre nuestras presuntas sabidurías, sobre nuestras pasiones, gustos y disgustos, sobre un acalambrado juicio que opera sobre el vacío y extraviado corazón del hombre. Fíjense que el primero construyó su casa sobre la roca representaba, decíamos, la palabra de Dios. Pero este segundo, que es el que Cristo dice que es un hombre insensato, es el que edifica la casa sobre la arena. Y me imagino que una arena bastante movediza además, ¿no? ¿Cuál es esta arena entonces? Porque si decimos que la roca es la palabra de Dios, ¿cuál vendría a ser entonces la arena? La roca es justamente lo contrario. En vez de la palabra de Dios, la palabra del hombre. Acuérdense que la palabra viene del término logos, y logos no solamente significa palabra, discurso, exhortación, evangelio, etcétera, sino que también significa razonamiento. Razonamiento, entonces la antítesis del buen razonamiento
la antítesis de la prudencia, de la sensatez y la sabiduría, es justamente en el contexto, por supuesto, de la enseñanza que estamos desarrollando, es cuando nosotros, lejos de poner nuestra confianza en la palabra y los razonamientos de Dios, ponemos nuestra confianza en nuestra palabra y en nuestro razonamiento, en nuestras ideas, en nuestra cultura, en lo que me enseñó mi mamá, en lo que me enseñó mi papá, en la tradición que traigo de hace 40 generaciones atrás. Cuando yo pongo y cimiento mi vida sobre eso, entienda que usted está cimentando su vida sobre una arena movediza, que tarde o temprano va a hacer que eso se derrumbe por completo, que su vida termine convirtiéndose en polvo cósmico. Y no hará falta más que se asome la primera tormenta para que se exponga a la luz esta realidad. Viene la situación difícil, y puesto que mi casa o mi vida la he sembrado sobre un pedazo de terreno sin solidez, sino que estoy construyendo sobre una arena blanda, endeble, que representa mis pensamientos, mi forma de razonar, lo que yo creo y lo que yo pienso, aislado de la palabra de Dios. Y acuérdense, en el mundo no existen ateos, tengo que decir esto, el ateísmo es una ilusión que no existe en ningún lado. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay gente que niega a Dios, a que no hay gente que no cree en Dios. No, claro que hay gente que no cree en Dios, claro que hay gente que niega a Dios. Pero los que niegan a Dios y los que no creen en Dios, no es que no tienen Dios, tienen Dios. Tienen Dios o tienen dioses. Puede ser el dinero, ese Dios puede ser el dinero, ese Dios puede ser el trabajo, ese Dios puede ser la arrogancia propia y la insensatez de su extraviado corazón al caer en el autoengaño de pensar que tienen algo y que no les hace falta absolutamente nada y que no necesitan de nadie para resolver sus problemas porque se creen autosuficientes y con la capacidad suficiente para poder resolver cualquier problema, cualquier situación, cualquier crisis. Eso es hacerse Dios. Eso es hacerse Dios. Entonces, en ese sentido, no existe el ateísmo en el mundo. Existen personas que sí niegan al Dios verdadero, pero que declaran a otras cosas, como su propio yo, como Dios propiamente. Entonces, eso es lo que significa edificar sobre la arena. No caigamos en el error, hermanos, de edificar sobre la arena, sabiendo entonces que edificar sobre la arena significa poner la confianza en nosotros mismos o ponerla en otra persona, puede ser en otra persona. Pero es exactamente lo mismo, porque si esa otra persona sobre quien estamos poniendo nuestra confianza es otro loco igual que yo, ¿a dónde van a parar dos locos? Dos locos, un loco más otro loco, es un loco al cuadrado, ¿verdad? Así de sencillo. Es un loco al cuadrado. Lamentablemente. Las consecuencias de esta situación, de este asunto, son claras. Su casa no podrá permanecer en pie. Será completamente destruida una vez hayan llegado los avatares de la vida. Esa es la consecuencia lógica que van a tener las personas cuyos cimientos han sido cimentados sobre una arena movediza, sobre sus propios razonamientos, sobre la confianza que tienen en sí mismos o en otras cosas de la sociedad. A lo mejor es el presidente de la República, a los que muchos idolatran. Tienen su confianza puesta en el gobierno, en lo que el gobierno va a hacer, en lo que el gobierno va a decir, en las nuevas leyes que van a salir. Ahora sí es verdad que este país va a echar para adelante, ahora sí es verdad que vamos... Eso es un Dios, hermano. Eso es un acto de idolatría total. Y tenemos que estar conscientes de esa situación. Lo mismo sucede para el bando contrario. Los dos bandos son exactamente la misma cosa. El que se fanatiza, se idiotiza, se convierte en un perfecto estúpido que luego no puede ver más allá de sus pestañas, hermano. No es capaz de hacer un análisis concienzudo, real, objetivo, porque tiene tantos sesgos en su cabeza, tantos presupuestos e ideas corrompidas, ideas completamente corruptas, precisamente por no darle lugar a Dios en sus vidas, que terminan teniendo esas consecuencias fatales. Lamentablemente, sus vidas serán destruidas. Se destruirán cuando vengan estos momentos de dificultad, se destruirán las vidas de estas personas. Se destruirán. Todo esto traduce el mensaje mismo de toda la Biblia, que afirma victoria y galardón para los temerosos ante Dios y destrucción eterna para todo el que ose vivir lejos de tener un compromiso con Él.
Todos los que tomemos decisiones de seguir no a Dios, sino a las cosas del mundo, o a nuestros propios ideales, nuestras consecuencias van a ser siempre estas, la destrucción. No tendremos otro final. Ahora, hay algo importante aquí que hay que destacar, antes de pasar los dos últimos versos, y es el tema de los constructores. Como usted ve, Cristo está hablando de dos tipos de constructores. Uno que construye sobre la roca, al cual llama sensato o prudente, y uno que construye sobre la arena, al cual define como un insensato. Pero fíjense en algo importante que el texto nos enseña de manera muy clara, y es el hecho que los constructores somos nosotros. No es Dios, somos nosotros. Al decir que los constructores somos nosotros somos los que estamos tomando diariamente las decisiones sobre el tipo de construcción que le vamos a dar a nuestra vida. Nosotros somos los constructores. Construimos, bien sea siendo sensatos, clavando los cimientos de nuestra vida sobre la palabra de Dios, que es la roca, o bien sea siendo unos insensatos, clavando los cimientos de nuestra vida sobre una arena movediza que se puede llamar hombre mismo. Pensamientos, ideas, tradiciones, lo que yo me creo que soy, lo que yo sé, lo que me enseñaron en la universidad. Tengo 4 doctorados, a mí nadie me tiene que decir nada de cómo debo llevar la vida, yo sé perfectamente cómo debo llevarla, etcétera, ¿no? Aquellos que se autoproclaman Dios para sí mismos. Pero los constructores somos nosotros. Los constructores somos nosotros. Y esto en algún sentido valida el hecho, y yo soy de los que estoy plenamente convencido de que esto funciona así, de que la santidad es un proceso que se da de manera sinergista. ¿A qué me refiero con esto? Sinergista significa que yo me voy haciendo más puro, más santo, en la medida en que yo colaboro con Dios. Porque hay una parte de Dios en el asunto y hay una parte mía como ser humano. La forma clara de ver esto y de que ciertamente nosotros trabajamos de manera sinergista en el tema de la santificación es que nosotros todo el tiempo nos estamos resistiendo a los mandamientos de Dios. El que nosotros nos resistamos a los mandamientos de Dios indica que tenemos una voluntad libre que muy bien podemos llevar a que tienda a no obedecer o que tienda por el contrario a obedecer. Pero la decisión, ¿quién la está tomando? La estamos tomando nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos, nosotros decidimos si tomamos o no tomamos el consejo. ¿Por qué hay cristianos más santos que otros? ¿Por qué hay cristianos más puros que otros? Porque hay cristianos que se han dedicado más a obedecer a Dios y que han decidido más obedecer a Dios y ser más esforzados y valientes que otros en obediencia a Dios, y otros que no. Por eso podemos ver que existen a veces abismos entre hermanos, entre creyentes, en materia de lo que tiene que ver con el tema de la santidad, de la pureza, de ser una persona que está apartada de los vicios del mundo y que está rendido a los pies de su Señor, a los pies de su Salvador. Pero si nosotros somos los constructores, quiere decir que somos los albañiles, pero hay un ingeniero y un arquitecto. Ese ingeniero y ese arquitecto, y aquí es donde vemos la obra sinergista, se llama Dios Todopoderoso, en este caso Cristo. Cristo nos está dando su palabra. Ha desarrollado un sermón dilatado que le ha tomado a Mateo registrarlo en 3 capítulos. 3 capítulos, un sermón bastante dilatado. Este sermón dilatado es nada más y nada menos que el sabio y glorioso consejo del Todopoderoso. Es el ingeniero dándonos los planos. Es el arquitecto y el ingeniero dándonos los planos, el arquitecto dándonos los planos del diseño de la construcción, y el ingeniero, porque él hace el doble papel, él es ingeniero y es también arquitecto, y el ingeniero diciéndonos cuáles son los materiales, sacando los cálculos de los materiales, el tipo de cemento que se va a utilizar, de qué grosor van a ser las bases, cuánto deben estar metidas en la profundidad, etc. Él nos da todas las directrices de lo que debemos hacer, pero el albañil somos nosotros. Los albañiles somos nosotros, somos los constructores, y construimos en función de un diseño que ha sido revelado.
no en función de lo que nos dé la gana construir. Ahora, el que construye en función de lo que le da la gana construir, el que quiere no solamente creer que es el obrero, el albañil, sino que además se cree el arquitecto y el ingeniero a la vez, o sea que cumple los tres roles, ese es el hombre insensato justamente que Cristo está definiendo dentro de este mensaje. El que cree que es arquitecto, ingeniero y albañil. Él mismo declara el diseño y plantea el diseño en un plano, él mismo dice cuáles son los materiales que se van a utilizar y él mismo es además el que construye el edificio. Esa es la persona insensata, porque no está tomando en consideración los planos de Dios, sino los planos propios. Ese es el hombre insensato. Y aquí podemos ver una imagen claramente de cómo este asunto de la santidad y de la obediencia funciona de manera sinergista. En los últimos dos versículos, para terminar, tenemos entonces la gran distinción entre las palabras de Jesús y los escribas. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Aquí estamos viendo cómo la misma gente estaba pudiendo discriminar de manera correcta entre las palabras de Cristo, que eran abismalmente distintas a las palabras de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de todos los falsos religiosos de su momento histórico. No era nada difícil discriminar entre las parábolas gloriosas de Cristo, las palabras gloriosas de Cristo y la palabrería barata y sin sentido de todos los falsos religiosos de turno. La muchedumbre, entre los cuales se encontraban hombres indoctos, pero también hombres doctos, podían establecer un juicio claro al examinar los dichos de Jesús como algo que no tenía parangón. Y para muestra un botón, miren por ejemplo lo que registra Marcos en su Evangelio, capítulo 6, versículo 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas palabras? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechas? Miren cómo la gente se impresionaba cuando escuchaba a Cristo. ¿De dónde trae estas palabras? ¿Esta sabiduría de dónde le ha sido dada? Lo que esta exclamación nos está demostrando de manera evidentísima, clarísima, es que sin duda alguna la sabiduría que salía de los labios de Cristo no era abismalmente distinta a la que podían escuchar en los rabinos de su tiempo religioso. Y estamos hablando de gente que ya estaría hartada de escuchar a los rabinos, de escuchar a los supuestos maestros de Israel, etc. Sin embargo, esas mismas personas son las que llegan a la conclusión de decir: esto es una sabiduría que no viene de este mundo. Definitivamente lo que de la boca de este hombre sale es completamente distinto a lo que sale de la boca de todo este montón de lobos disfrazados de ovejas. Completamente distinto. En él hay algo distinto. Y ese algo distinto, esa sabiduría que entendemos viene de lo alto, porque solo alguien que viene de lo alto puede hablar semejantes cosas. Solo alguien que viene de lo alto puede enseñar semejantes cosas. Es lo que hace que se vea claramente la distinción entre el que realmente es y los que no son. Y así debemos también ser nosotros, hermanos, que nos identifiquen al hablar, al actuar como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios. Estaban escuchando las palabras del auténtico evangelio, no la perorata barata de los fariseos y saduceos y escribas. La autoridad del mensaje de Jesucristo se vislumbra no solo por lo revolucionario de estas, sino por la perfecta consistencia que existía entre las palabras de Jesús con sus hechos. Y usted podrá ver que luego del capítulo 7, ya entrando del capítulo 8 en adelante, comienzan las acciones de Cristo en los milagros y en todo este tipo de cosas, señales, milagros, maravillas y prodigios. Por lo que ellos podían detectar que Cristo no era un hombre de únicamente palabras, sino un hombre de acción. Lo que le falta mucho al pueblo cristiano hoy. Mucho pueblo cristiano a veces se jacta de decir que sabe de la Biblia. Hay muchos que realmente saben mucho de la Biblia, pero practican muy poco la Biblia.
Y eso es un serio problema. Es un serio problema. ¿Qué podemos entonces concluir de todo esto? Habría entonces, hermano, que estar muerto. Habría que estar completamente muerto para no quedar fascinado de la gloriosa sabiduría del Maestro, de lo revolucionario de su mensaje, de la perfecta consistencia entre sus dichos y la facticidad de sus actos. El Sermón del Monte es un caudal de sabiduría, es un manual perfecto para la práctica de la perfecta espiritualidad. No existen dos como este. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos dista años luz de lo que puede ser hallado en cualquier otro libro religioso del mundo. Con toda razón, este sermón ha sido objeto de innumerables ataques. Muchas cosas se cuestionan de él, como por ejemplo dejar el juicio y la venganza en manos de Dios. Es normal que el hombre caído no sea capaz de entender que debe poner la otra mejilla. No es normal dentro de una sociedad tan corrupta creer que se es bienaventurado cuando se tiene un espíritu pobre. No es normal ni inteligible para los impenitentes impíos traducir el sufrimiento como una dicha antes que como una desgracia. Tampoco es normal para el inicuo comportarse como manso en medio de un mundo que solo sabe parir lobos rapaces. Una rareza aún mayor sería tener hambre y sed de justicia cuando todo alrededor es injusto con nosotros. Todo alrededor es injusto con nosotros. Pero de eso se trata este sermón, hermano. De presentarnos una visión tan antitética de cara al sistema que llamamos mundo, tan revolucionario y apreciativamente ininteligible para los perdidos en el mar de los pecados, que solo puede ser articulado por aquellos que han decidido obedecer a Dios. Buen juicio tiene aquel que piensa que el Evangelio no es para todo el mundo, y eso es muy cierto. Solo los esforzados y valientes, los dispuestos a divorciarse de la manada de cabras que transitan las avenidas del pecado, serán capaces de vivir tal presunta utopía para los condenados, pero vida real para los escogidos. La absoluta e ilimitada sabiduría divina no podría cerrar tan superlativo mensaje de forma distinta como la que hemos visto hoy. En esta pequeña exploración de una lógica tan simple pero a la vez imbatible, donde el resumen, hermano, se centra en la narrativa de dos constructores, uno que construye su vida basado en los inigualables consejos y mandamientos de Dios, y otro que simplemente replica lo que el usual hombre caído hace: inclinar su confianza a las presuntas virtudes o habilidades que cree poseer, omitiendo como buen antinomiano el consejo divino. El primero de estos constructores se maravilla al ver cómo lo que ha construido se mantendrá siempre de pie, sin importar cuán aterradoras puedan ser las circunstancias que le golpeen, por lo que siempre estará dando gloria al que vive por los siglos de los siglos, puesto que es siempre consciente de que nada ha sido por su propio mérito, mientras que el segundo solo tendrá como fin destrucción y condenación eterna. No nos cansemos de construir usando los materiales del cielo, basándonos en los planos del arquitecto y en las recomendaciones materiales del ingeniero. Porque estos materiales y este plano no tienen fecha de caducidad. Y así como de eterno es el Creador, así de eternos son estos planos. Estos nunca fallan y siempre mantendrán nuestras vidas de pie. Gloria al Señor. Amén.